Vertecilo, ¿verdad? Este paseo que nos vamos a dar por nuestro jardín lleno de rosales. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué agradable. Bueno, cada cita con Leo Plante es muy agradable, desde luego, porque nos introduce en la naturaleza, en lo verde, en el colorido. Pero yo creo que de una forma muy especial, porque ya no te voy a preguntar qué es lo que vamos a ver, ya me adelanto yo y te digo que van a ser rosales, ¿verdad? Pero profundiza un poquito más en eso de los rosales. Bueno, que el último día dijimos que entre las labores que se pueden realizar en este momento están las podas. Entonces, una de las podas que hay que hacer es la de los rosales. Muy bien. ¿Y esta poda es algo muy técnico, algo muy complicado? No demasiado. Normalmente hay unas normas que son generales para todos y para las demás ya daremos algunas cuestiones singulares en cada uno de los tipos de rosales. Deduzco, por lo tanto, que debemos de conocer cada tipo de rosal a la hora de podarlos. Sí, lo normal es conocerlos, claro. Y entonces vamos a empezar por el principio y yo te pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es tener las herramientas adecuadas y preparadas. Como ves, esas son las herramientas que se utilizan en la poda de rosales. Es un serrucho, la tijera de 2 manos corta, con la que se pueden hacer mucha fuerza y cortar ramas gruesas, la más pequeña de una mano y, fundamental, los guantes. Bueno, o sea que tenemos... He cogido el guante del otro día que me dijiste que a ver qué pasaba con la seguridad. Hoy guantes. Pero es que para el rosal es necesario porque los guantes, sí. O sea, no los guantes, sino que los rosales tienen esas sí, púas, sí, esas las espinitas que son peligrosos y peligrosos en el dolor que te causan si te pinchas, claro. Bueno, ya lo tenemos todo, yo creo. Por un lado el material que podemos utilizar para podar y por otro lado tenemos lo que podemos podar o lo que vamos a podar, que son los rosales. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues vamos a hablar de la poda de rosales. Voy a seguir un poco la chuletilla para no confundirme y entonces pues a veces hablamos de que a la hora de podar los rosales es normal oír decir de podar a 3 yemas o podar a 2 yemas. Esas son las yemas, la segunda, esa es la tercera y esa es la cuarta. Esas son las yemas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos después de cortar a 3 yemas o a 4 yemas. También es importante saber cómo hay que hacer los cortes. Y para eso también lo hemos puesto en imágenes cómo se deben de hacer los cortes. La tijera, hay que hacer un corte por encima de la yema adecuada, la que queramos, y siempre en bisel, siempre angulado, con el fin de que el agua no se deposite y se decante en ese corte que podría hacer que cae los una helada, tejidos, que eso se estropease. Efectivamente, o que los tejidos pudieran corromperse. De esa manera el agua no parará ahí y entonces será mucho más fácil para la planta, sobre todo. Para pues vamos a ver otra secuencia de fotografías también que nos van a llevar, después de cortar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ya conocemos las yemas que tenemos que cortar. Hay que cortar por encima de la yema que queramos, como 1 centímetro por encima, y después hay unas normas generales que tenemos que tener en cuenta, y más o menos serían: afilar bien las herramientas. Para podar los rosales es muy importante que las herramientas estén muy bien afiladas, porque esa médula que hay interior, que es muy blanda, si no estuvieran afiladas aplastaríamos las ramas. Después, revisar las ataduras cuando se trata de rosales trepadores. Plantar rosales, al plantar los rosales se les poda las raíces y los tallos. Y después tenemos ahora, ya aparecerán alguna imagen de los rosales, los arbustivos o globosos. La parte interior hay que dejársela abierta para que entre bien el aire y el sol. Después hay que cortar por encima de la última yema, que ya lo hemos comentado, como a 1 centímetro, cortar en bisel. Esa imagen ya la habíamos visto. Hay que cortar, en ese caso sería la tercera yema, y cortarlo en bisel. Vamos a detenernos aquí un momentito, porque a mí me asalta una duda. Lo de tercera yema, ¿podemos elegir la primera, la segunda y la tercera? Es que no he entendido muy bien eso de las yemas. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en los tipos de rosal. Cuando hablemos de los tipos de rosal, veremos aproximadamente en qué yemas hay que hacerlo. Dependerá del vigor también en cada tipo
pero después unos tipos u otros se diferencian también por el tipo de poda. Muy bien, así que hablábamos que la última yema orientada hacia afuera. Hacia afuera siempre, con el fin de que ese interior quede abierto y que pase el aire y penetre el sol hasta todas las ramas que pueda haber dentro del rosal. ¿Más cosas? Sí, después, la última yema, como decimos, tiene que estar orientada al exterior, hacia afuera. Y después, en los rosales trepadores es importante abrir las ramas, no dejarlas nunca que crezcan verticales, porque entonces solamente nos va a florecer la última parte de la rama, la más alta. De esta manera, abriéndolas y atándolas a un soporte, conseguimos que la rama entera dé flor, y eso es importante, claro. Otro tema también importante es eliminar los chupones. A veces los rosales brotan, ahí lo vemos, de la raíz o del portainjertos, brotan estas dos ramas que se ven muy verdes aquí en primer término, y eso se debe de quitar en cuanto aparecen. Si es posible, desgajándolas, si no, cortándolas. Pero si las cortamos, es posible que vuelvan a salir. Bueno, esto es un poco lo general, ¿verdad?, que eso nos has general, comentado. Pues sí. Nos centramos ahora en lo más específico. Ahora vamos a ver, en cada tipo de rosal, vamos a ver el tipo de poda que es necesaria. Vamos a ver. Comenzamos con los rosales arbustivos, o sea, esos que tienen una forma natural de arbusto y que son antiguos. Es una denominación que se les da, son rosales, pueden ser simples, de flor simple como es esa que vemos, o de flor doble. Son los rosales que conocimos hace muchos años y que estaban en los patios, en los jardines. En este caso es la rosa rugosa, es una de las variedades que hay de rosales antiguos. Después de los rosales también antiguos hay los rosales rastreros. Son rosales que pueden crecer libremente tapando un talud o alargándose en una rocalla. Estos rosales se podan ligeramente, igual que los anteriores. Normalmente, si las ramas son muy largas, lo que se hace es se acortan un tercio y nada más. No hace falta tener una poda específica sobre las ramas. Son bonitos los rosales rastreros, ¿eh? Claro, cubren zonas. Después vamos a los híbridos de té o rosales de flor grande arbustivos también. Estos rosales ya requieren una poda intensa, se hace en finales del invierno, en primavera, y estos sí que hay que podarlos. Esta es otra flor híbrida de té. Hay que podarlos a 2 yemas o a 3 yemas, si queremos que nos den cada tallo una sola rosa grande y tan espléndida como son estas que vemos. Preciosa, yo creo que hasta me llega el olor y todo de esta fabulosa rosa. Tenemos más hay cositas. Rosales floribunda. Este es un rosal floribunda y este rosal tiene como interesante es que las flores aparecen en racimos, todas abiertas a la vez, y entonces se consigue muchísimo color en los macizos o arriates de rosales. Se utiliza para eso, para borduras o para macizos de rosales, en un solo color además. Después están los trepadores de flor grande. Estos rosales, ya hemos dicho antes que hay que abrirles las ramas y hay que procurar que no nos envejezcan demasiado las ramas. Normalmente al principio de los tallos, casi pegando al suelo, suelen salir brotes nuevos y suelen ser ramas muy vigorosas que luego podemos también colocarlas en abanico y atarlas, eliminando las viejas. Hay un tipo de rosal trepador muy curioso que es el rosal enredadera. Normalmente este rosal suele tener las ramas no tan vigorosas como los trepadores, y esto lo que deriva es una derivación de los rosales rastreros que habíamos dicho antes. Este es un rosal llorón que no tiene flor, no tenía otra imagen, y entonces es el rosal también el rastrero, que se injerta arriba en un tronco y se deja caer. ¡Oh, qué bonito esto! Esto es un rosal de pie alto o en arbolito. Son injertos que se hacen ya sobre un tallo, pero ahí se puede injertar cualquiera de los tipos anteriores que hemos dicho. En este caso hay un rosal rastrero injertado, por eso las ramas son tan lacias, pero se puede injertar un híbrido de té perfectamente. Muy bonito. Y el tratamiento debe de ser igual. Este es un rosal mini. Los rosales mini son pequeñitos, a veces se les llama de patio también.
El rosal de patio es un poco más vigoroso que el mini. Normalmente estos también se podan a 4 yemas. Muy bien. Uy, pues qué repaso más bonito por el mundo del rosal. ¿Y cuánto nos queda por descubrir? Porque yo lo que sí tengo es una curiosidad. He oído nombres de rosales tales como luneros, poliantas, de patio, florecientes, remontantes. ¿Qué es esto? Bueno, de algunos ya hemos hablado, es que son nombres que se utilizan los viveristas o utilizan los comerciantes que venden este tipo de rosales, aunque hoy la verdad es que se están unificando ya los criterios de denominación. Los luneros, pues son rosales, se decía antes, que florecen una vez quitada una rosa, en el mismo tallo habría otra rosa al cabo de una luna nueva, y entonces pues en principio era el tiempo, que es normalmente un mes, 28 días, 30 días, el tiempo que tardaría en volver a tener otra rosa. Los poliantas son rosales que florecen en racimo. Hoy se les llama, hemos visto que les llamamos floribunda normalmente, y ahí pueden ser de flor grande o de flor pequeñita. De patio, pues es el mini, pero con un vigor un poco mayor. Se pueden utilizar en macetas, en jardineras o en otro tipo de instalación. También se pueden utilizar en el jardín, pero como el rosal es una planta que necesita mucho alimento, pues en las macetas normalmente no se pueden utilizar o no se deben de cultivar todos los tipos de rosales. Pues lo tenemos que dejar aquí, José Manuel, porque sé que nos quedan aquí los reflorecientes y los remontantes, pero lo dejamos para el próximo jueves. De las rosas, como es algo tan especial, pues creo que hablaremos más detenidamente y en otros momentos. Muy bien, pues muchas gracias y hasta el próximo jueves, José Manuel. Hasta el próximo jueves. Piensa en su jardín, Leoplan. Proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.